vuelta, son las 9:02. Comienza aquí en CNN Chile Radio nuestra primera entrevista de la mañana. Nos acompaña el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. ¿Cómo está, Arturo? Bienvenido. Muy buenos días, Sebastián. Gusto acompañarte esta mañana. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Harto que conversar. A un par de semanas ya de las elecciones, queda bien poquito, y viene una vida además de encuestas, bien interesante ese proceso. Habrá que echarle un vistazo a lo que vaya a pasar con los resultados de las encuestas que se van a entregar en las próximas horas. Pero ¿cómo ve el escenario a un par de semanas nada más de la elección presidencial y parlamentaria? Bueno, efectivamente estamos en la recta final. No solo tenemos elección de presidente, sino que elección parlamentaria. Estos son los momentos en donde la gente empieza a fijarse, aunque parezca increíble. Tú que estás todos los días comentando cosas de política, te sale obvio, pero cuando uno conversa con alguien en la feria, se sorprende. Y también hay elección de parlamentarios, te dicen. Es como sorpresivo para algunos. Bueno, en estos días, en el fondo, empiezan a fijarse en ello. Y claro, las encuestas dejan de circular. Todo el mundo critica esta medida, pero no se hacen cargo de... A mí me tocó, yo estaba en el Congreso cuando se discutió esto, fue una propuesta que venía más del mundo de izquierda, que no sé si cumple el propósito o no. Era para evitar el uso de la encuesta en los últimos días como una herramienta. Una herramienta, claro. Pero bueno, ya que hablamos de encuestas, efectivamente muy contentos con una medición que es tremendamente relevante, que es como la más profunda que se hace, que es la encuesta CEP, que se publicó esta semana. No es que uno... Con José Antonio Kast en segundo lugar. José Antonio Kast en segundo lugar, pero muy cerca, mucho más cerca de lo que decían las otras, muy distante también de los que vienen después, es decir, no me acuerdo, pero 10 puntos. Yo creo que si uno junta todas las encuestas, efectivamente el que viene está a 8, 9 puntos el tercero, digamos. Sí. Y en algunas es uno, en otras es otro. Entonces eso hace que nosotros pongamos el foco, evidentemente, en alcanzar a Janet Jara. Alguien podría decir, pero ¿para qué en el fondo plantear eso? Porque en estricto rigor todos los chilenos entienden que hay 3, 4 candidatos de derecha, es natural que habiendo uno por el otro lado ya gane. No, pero es que así todo tenemos que hacer el esfuerzo, porque pasar primeros a segunda vuelta es muy significativo. ¿Por qué sería tan relevante? Es relevante porque tú cuando ya tomaste una decisión en primera vuelta, tú te conviertes en un, no sé si es la palabra, pero activista de ese voto, en el fondo. Tú ya te jugaste por Juan Pérez y para la segunda vuelta obviamente vas a votar por él, pero no solo eso, sino que vas a promover durante esos 30 días que ojalá salga esa persona que tú habías optado en primera vuelta. Entonces, todos los votos que se concentren en José Antonio Kast es muy importante. Hoy día todavía hay personas que están dudando si es que me conviene votar o no por ese que va tercero o cuarto, o derechamente, teniendo a la vista que quiere alguien de oposición y que le gane a Jara, sumarse a José Antonio Kast. Yo le recomiendo que vea eso como una buena alternativa para que alcancemos a pasar primeros a segunda vuelta y ganar en esa instancia para gobernar desde marzo. ¿Y no les preocupa lo que muestran las encuestas que ponderadas en el sitio Radar Electoral, que es un trabajo que hace el Instituto Res Pública, muestran que José Antonio Kast ha ido perdiendo terreno en los últimos meses, que ha bajado en las preferencias y que Johannes Kaiser está subiendo? ¿Qué tan real ven esa amenaza, por ejemplo? Eso es bien relativo, porque en el fondo lo que hace ese radar es tomar todas las encuestas en un espacio de tiempo determinado. Y un promedio simple. Y es un promedio que es bastante esperable. Si es obvio que todas las encuestas, todas las candidaturas están haciendo campaña y se iban a tender a ajustar. Me sorprende que todavía ya el ajuste a menos de 20 días haya quedado con tanta distancia incluso. O sea, yo habría esperado que incluso fuera más acotado. Y lo importante en el fondo es concentrar los votos. Hay una buena noticia, probablemente me vas a preguntar ahí que Johannes Kaiser también está muy bien. Yo, lejos de ver eso como negativo, yo creo que es muy positivo pensando en la parlamentaria. ¿Por qué? Porque hay elecciones parlamentarias y nosotros tenemos al menos puesta la esperanza basada, digamos, en argumentos bastante contundentes de que José Antonio Kast pase a segunda vuelta y en segunda vuelta ganemos con holgura a Janet Jara. Pero muy distinto es gobernar teniendo mayoría en ambas cámaras. Y eso lo hablo como sector, no únicamente como republicano, sino que... Pero como sector, acuérdate que la lista nuestra está en conjunto con el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano. Entonces, si es que esos son paraguas, si le está yendo bien a Johannes, quiere decir que a sus candidatos al Parlamento les va a ir bien también. Y a la lista completa. Y a la lista completa. Más lo bien que le está yendo a José Antonio Kast y a la lista republicana. Que por lo demás... la misma encuesta CEP también nos daba porque medía partidos políticos y nos daba con una alta preferencia a nosotros también. Bien generosa en todo caso la interpretación, o sea, es que más que una pensando interpretación... en que hay un rival político ahí también. Sí, pero es que
es un, entre comillas, rival. La competencia yo necesariamente no la veo así, porque al final del día todos los que están en la oposición, teniendo a la vista las tareas que tenemos por delante, teniendo en cuenta que, a mi juicio, y podemos profundizar en eso, estamos frente a un punto de inflexión para combatir el crimen organizado, vamos a tener que estar trabajando juntos, en segunda vuelta, en el gobierno, evidentemente. Y para eso, claro, los matices, las diferencias que uno pueda tener para un lado, para otro, la verdad es que pasan a segundo plano cuando tú te acuerdas que tienes a alguien que hace poco circulaba con la polera matapacos, digamos, por las calles. Y eso es la realidad. Suena quizás un poco violento y pesado recordar lo que hacía Janet Jara hace 6 años, pero no se nos olvida que era la que presentaba las querellas en contra de Carabineros de Chile, la que llamaba, digamos, a desarmar, digamos, a las policías, la que simpatizaba en el fondo con ese movimiento que parece inocente, pero al final, por lo bajo, sembraba el odio en contra de nuestras policías. En fin, esa es la persona que tenemos al frente. Arturo, ve con buenos ojos entonces que se fortalezca el sector opositor, digamos, con Asa Johannes Kaiser. Pero ayer Manuel José Sandón planteó duras críticas hacia el candidato por las declaraciones que hizo Kaiser en una campaña en Osorno, un acto de campaña. Kaiser, entre otras cosas, planteaba que Chile debería salirse de diversos tratados internacionales, de la ONU, del Tratado de Escazú, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Agenda 2030, dijo, no sé bien a qué se refiere, del Tratado de París, etcétera. Y además lanzaba ciertas advertencias, incluso hasta Bolivia, diciendo que La Paz ya no recibiría ese nombre, digamos, ¿no? Decía el nombre de la capital, La Paz no va a ser, si es que se mantienen algunas relaciones tensas entre las dos naciones. ¿Qué le parecen todas esas declaraciones y el tono de Kaiser? Ayer no lo había escuchado, pero lo escuché precisamente cuando tú, antes de entrar acá a la entrevista, lo planteabas y oí también al presidente del Senado referirse a este tema. Bueno, tú comprenderás que uno no tiene por qué compartir en el fondo todos los tonos o las maneras en el fondo de plantear las cosas. Nosotros no tenemos dentro de nuestro programa salirnos de ningún tratado ni de algún tipo de organización. Uno puede tener ciertos reparos puntualmente con el rol que algunas de esas organizaciones, más que las organizaciones, es cómo se toman a nivel local. Muchas veces en el fondo una resolución que no tiene ningún vínculo o no tiene un rol vinculante, digamos, para los estados, se toma como que fuera un mandato. Hasta ahí, obvio que uno puede tener, digamos, una opinión, pero la realidad nuestra hoy día es que si es que nos desviamos de nuestro propósito de enfrentar con toda la fuerza del Estado al crimen organizado, no es el momento para andar planteando salirse de ningún tipo de acuerdo, de tratado, de organización o de nada. Es eso, o sea, es súper claro y quiero ser bien transparente. Vamos a enfrentar de tal manera al crimen organizado, a estas bandas criminales, con un nivel de fuerza muy potente que creo que distraería la atención estar preocupado de si es que con qué intensidad participamos de esas organizaciones internacionales o no. ¿Y le parece que un candidato presidencial esté amenazando a Bolivia de esta forma? Porque suena a amenaza cuando dice en La Paz lo van a pasar muy mal y le van a tener que cambiar el nombre de la capital. A mí me pasa con Bolivia algo muy distinto. Los resultados que vi de la elección de Bolivia me llenan de esperanza. Si tú te fijas, nosotros y el ciudadano normal chileno como que nunca ha tenido mucho en el radar lo que está pasando en Bolivia porque tenemos una distancia, las relaciones en el fondo siempre han sido con sus dificultades, hay que restablecerlas, sería como ideal. Yo creo que hoy día tenemos una gran oportunidad. ¿Sí? El que piensa que en el fondo no es relevante que a Bolivia le vaya bien para que a Chile le vaya bien está equivocado. O sea, por el triunfo de Rodrigo Paz lo dice, ¿no? Lo digo por la elección, sí, presidente electo, a eso me refería. Sí. No, todo lo contrario. Yo me tocó escucharlo en unas entrevistas que le hicieron acá en Chile a Paz y creo que hay espacio para construir algo bastante positivo desde el punto de vista de las relaciones comerciales. Recuerda que para nosotros la salida de todo lo que exporta Brasil, ni siquiera Bolivia, Brasil hacia, digamos, el Pacífico, pasa por Bolivia y eso es muy relevante en buena parte, digamos, digo. Y tener, digamos, una buena relación fortalece también el mercado local. O sea, una estrategia en favor de Chile, digamos. En favor de Chile, y no quiero, suena
suena muy interesado, digamos, en los resortes o las consecuencias comerciales, pero tener buena relación con los vecinos, por supuesto que en sí mismo ya es positivo. Ahora, Y además, bueno, para ser más claro todavía, el principal interés que nosotros tenemos de Bolivia y particularmente respecto de su administración es que colabore muy profundamente en nuestro plan fronterizo. Nosotros ayer, no sé si tuviste la oportunidad, Sebastián, de revisarlo, entregamos en detalle, con profundo detalle, hicimos una presentación frente a todos los medios de comunicación, que se la recomiendo el que no la ha visto. Yo subí el link a mi página web, a Twitter, en donde el general Vial expresa con números, con metas, con tecnología, exacto lo que vamos a usar, cuáles son los lugares de los 800 kilómetros que tenemos de frontera con Bolivia, solo en 290 tenemos que tener un trabajo muy intenso en el monitoreo, en la presencia policial, el despliegue de las Fuerzas Armadas. Vamos a hablar de eso al tiro. Y no me interesa entrar porque sí me interesa que lo vean, porque muchas personas dicen, oye, de repente son puros titulares. Yo les insisto que vean la presentación. Sí, hay detalle. Y vamos a hablar al tiro de eso, pero solo para cerrar el tema de Kaiser, Manuel José Sandón decía, se me hace difícil votar por él en segunda vuelta, a propósito de estas declaraciones. Habla estupideces. Igual dura la declaración del senador Sandón. Claro, ¿no? pero cae un poco lo mismo. Hay que tener cuidado con en el fondo, cuando uno encuentra que una palabra no es adecuada, tiene que evitar contestar con una palabra que no es adecuada también. Eso a todos nos puede pasar, y creo que me ha pasado también. Pero ¿Le parece mal la crítica de Sandón entonces? No, lo importante en el fondo es, mira, cuando uno tiene, de repente tiene la tentación de criticar a los que estamos al lado, y lo digo en primera persona también, tienes que volver a identificar a quién tienes al frente. Y al frente tenemos a una persona que pretende continuar el gobierno de Gabriel Boric, pero potenciado nada menos que con una militante del Partido Comunista. Eso ya es suficiente para que nos mordamos la lengua cuando algo no nos gusta, como para que le demos una vuelta a una declaración que tú sentiste medio ofensiva, no contestar con la misma ofensa. Arturo, pero si usted planteaba hace un rato que era importante también que a la oposición le fuera bien en el nivel parlamentario, por ejemplo, eso tiene un sentido de unidad, ¿cierto? Pero se ve difícil la unidad con este tipo de declaraciones también, pensando en que Johannes Kaiser, por ejemplo, va a ser a segunda vuelta. O incluso en el trabajo parlamentario. Las declaraciones no comprometen una acción de fondo cuando tú trabajas por el interés de Chile. Yo no tengo ninguna duda, las dos personas que tú me estás poniendo sobre la mesa, tanto el senador Sandón como el mismo Johannes Kaiser, a ambos los conozco, de ambos puedo tener diferencias en distintos temas y materias, pero lo que no tengo ninguna duda de los dos es que trabajan por Chile, para Chile, incluso particularmente ellos dos trabajan por los más vulnerables del país, y de repente, claro, uno le cae mal, digamos, alguna frase o encuentra que fue una lesera lo que se dijo y contesta rápido, pero eso no compromete una visión país que ambos la tienen, digamos, muy desarrollada. Estamos junto a Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, aquí en CNN Chile Radio. Arturo, ¿cómo interpreta usted el tono más duro de Evelyn Matei y de su equipo de campaña durante estos días? Algunos, ayer lo conversábamos, de hecho, aquí con el panel, lo ven como parte de una estrategia, no como un desliz de Diego Paulsen a propósito de esta frase sobre los atorrantes en referencia al gobierno. Y después, claro, fue refrendado por Paula Daza, por Evelyn Matei, Jimeno Sandón también le dio piso a esas declaraciones. ¿Lo ve como una estrategia política, efectivamente, de endurecer ese tono de la postura de Matei respecto al gobierno? Mira, muy parecido a lo que estábamos hablando, porque en el fondo una palabra que obviamente en la forma no es perfecta, no es adecuada, pero, ojo una cosa, cuando uno habla con las personas en la calle, y particularmente lo puedo decir en calidad de candidato, fíjate que soy candidato en la región de Valparaíso, la verdad es que esa palabra termina siendo corta respecto de lo que uno escucha en la calle. Pero es distinto a lo que pueden decir los líderes políticos, ¿no? Sin ninguna duda. Que ponen el tono. Cuando uno permanentemente está escuchando un nivel de impotencia y de indignación por parte de quienes han conducido muy mal el país, es natural el que se te salga, digamos, una palabra no adecuada. Yo conozco a Diego Paulsen, en ningún caso, digamos, se estaba refiriendo a la acepción, en el fondo, como más clasista, como se quiso decir desde el gobierno. En ningún caso, porque no hay alguien más ajeno, digamos, a esas distinciones absurdas que Diego, sino que se refería, digamos, a la ineptitud, a la incapacidad que han tenido de gobernar, de tomar decisiones buenas. Es un concepto duro, sí, es obvio, y probablemente ni tú ni yo usaríamos una palabra así, pero hay estilos, hay personas que hablan distinto y eso no compromete el fondo. ¿Y están tratando de imitar el tono de Kast, por ejemplo?
Yo no he visto a José Antonio usar esa palabra, pero, pero si tú te refieres a la dureza, no sé, yo creo que están en campaña también y eso significa que están con mucho contacto con la gente. Y lo que tú recibes de la gente, cuando tú estás permanentemente, hablas con 500 personas al día, recibes una indignación que en el volumen y en la magnitud es mucho más potente que todas estas palabras juntas. Sí, de verdad, Sebastián. Cuando tú te metes en el detalle de lo que está pasando en materia de seguridad pública, cuando tú hablas con una persona que vive en una población, que vive con angustia porque sus hijos ya no pueden salir de la casa con tal de que no tenga contacto con los que ya están tomados por el narcotráfico, y le echas la culpa a las personas que no han tomado las decisiones como corresponde, la verdad es que al final del día la sintonía se te termina pegando. Pero la gente puede decir lo que quiera. El tema es cuando eso traspasa a los límites del liderazgo político y de quienes están llamados a no exacerbar las cosas tampoco, sí, y ahí es donde uno tiene ánimos. que hacer la reflexión interna. Lo digo nuevamente, para mí también. ¿Sí? Uno vive también y se te pega la impotencia y la indignación. A mí me tocó referirme, no quiero yo mismo, digamos, revivir, digamos, una polémica parecida, pero cuando se hablaba de los operadores políticos, sí, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que fue muy polémico? Los parásitos. Claro, es que da mucha rabia, pues sí. En el fondo se hace mucho esfuerzo por pagar los impuestos que los han ido subiendo sistemáticamente, y cuando tú te das cuenta que al final parte importante, significativo, no es algo marginal, termina, digamos, pagándosela a una persona que no hace la pega, que no es que haga mal la pega, sino que simplemente está en una planilla y no tiene ningún trabajo y va a cobrar el sueldo el último día. Ahora, este es un boomerang en todo caso, Arturo, porque si ustedes llegan al gobierno, imagínense lo que va a hacer la oposición cuando ustedes se equivoquen y lo hagan mal también. No, fíjate. ¿Sabes por qué? O sea, bueno, está bien lo que haga la oposición del eventual gobierno de ustedes. No, me refiero a otro enfoque y no sé si te hace sentido, pero lo hemos dicho tanto y el mismo José Antonio Kast es especialmente riguroso en cada una de las reuniones internas que tenemos, no necesariamente con prensa ni con nada, de que es un sello que cada una de las personas que, si es que llega a ganar, por supuesto, José Antonio, cada una de las personas que le toque colaborar en el gobierno va a tener lo suficientemente claro de que cambió la lógica de considerar, digamos, el Estado como una fuente laboral. Todo lo contrario. O sea, en un lugar en donde había 17 abogados para revisar un contrato de compraventa de un inmueble, como el caso de la casa de los Allende, y ninguno fue capaz de darse cuenta de algo básico, bueno, tú te das cuenta que en el fondo no se necesitan 17 abogados en ese ministerio. Arturo. Y no vamos a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque el cabeza de serie, el presidente de la República, es el número uno y más enfático en decirle, particularmente cuando elija a su ministro, si es que llega a ganar, yo te garantizo que va a ser lo número uno que les va a decir, los equipos tienen que ser austeros, tienen que estar las personas precisas, indicadas por su mérito. Estamos con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. Para aprovechar el tiempo, pasemos a otro tema y que tiene que ver con las propuestas que ha hecho José Antonio Kast sobre las expulsiones de migrantes, un tema que ha sido bien criticado por otros candidatos, pero no solo por candidatos. Ayer hablábamos con Álvaro Belolio, exdirector del Servicio de Migraciones, quien planteaba que prometer las expulsiones de todos los irregulares en avión es enormemente complejo. Dijo, si no imposible acá en Chile. Y es esa la propuesta que ha planteado José Antonio Kast. El compromiso es expulsar a todos los irregulares. Mira, ayer en la presentación en extenso que hizo el general Vial, y después, digamos, complementada por el mismo José Antonio, hablando ya más de las medidas internas, más que en el fondo frontera propiamente tal, sino que medidas internas, queda meridianamente claro a qué se refería. ¿A qué se refiere entonces? Mira, cuando tú tienes 300.000 personas que ya están adentro, lo primero, digamos, es atacar el flujo que sigue ingresando. Todos los días siguen ingresando por todos estos pasos no habilitados y buena parte de eso, digamos, de cortar el flujo y de que las personas que actualmente se encuentran de manera ilegal tiene que ver con que o sea, que ellos mismos identifiquen lo que significaría el que José Antonio Kast sea presidente de la República y las políticas que vamos a tener en contra de la migración ilegal. Ya, pero cosa distinta es expulsar a todos los irregulares que ya están acá. En Estados Unidos se expulsó a 500.000 personas, perdón si es que me equivoco con los números, pero más o menos esta era la magnitud. 500.000 personas, pero salió 1,5 millones de personas por su cuenta. ¿Qué es lo que logró que voluntariamente salieran? El que esos ilegales se representaran lo que les iba a tocar vivir
en Chile si es que se quedaban por su cuenta. Entonces, ¿qué les tocaría vivir si es que se quedan en Chile? Una dificultad, o sea, no el sueño que pensaban cuando salieron del país de origen. ¿Pero en qué se materializa eso? Se materializa en que nosotros vamos a perseguir a las personas que están en la mafia de trasladar a las personas desde el país fronterizo hacia adentro, alojarlos, digamos, clandestinamente, ingresarlos con traslados, digamos, también clandestinos, hasta que los entran, digamos, a centros, a núcleos urbanos en donde ya simplemente se les pierde la pista. A las personas que, por ejemplo, utilizan a menores, porque tú sabes que el tratamiento que se les da a estos grupos que entran ilegalmente es distinto si es que va un menor de edad o no. De hecho, no se les toma ni la identificación a estos menores. Entonces, muy probablemente los toman estas mafias a estos menores, hacen entrar un grupo de personas, los sacan y vuelven a entrar. Pero Arturo, el problema es que materializar las expulsiones es el gran problema que tenemos hoy día. ¿Por qué? Porque cuando se toma un avión para llevar a los irregulares de vuelta a Venezuela, por ejemplo, es Venezuela el que tiene que dar la luz verde para que ese avión aterrice. O sea, en un asunto tan básico como ese, que el avión aterrice en territorio venezolano y dejar ahí a aquellos que estaban irregulares en Chile. Sí, y eso hoy día no se puede hacer. Es que es más amplio que eso. Eso es simplificar demasiado, digamos, lo que se pretende hacer. Insisto, pero es uno de los principales mecanismos hoy día para claro, pero es que tú tienes que entender ilegales. que ellos, por razones obvias, no entraron por Venezuela. No tenemos frontera con Venezuela. Ellos entraron por Bolivia en un 90 y tanto llevaría a %. Bolivia. Evidentemente que parte importante de lo que nos gusta del cambio de administración en Bolivia y el interés que ellos tienen de fortalecer la relación con Chile pasa precisamente por lo que nosotros vamos a exigir en materia fronteriza. O sea, ustedes pedirían a Bolivia que reciba a esos inmigrantes irregulares que están acá en Chile. Punto 2. Nosotros vamos a restablecer un tipo penal que también algo hizo noticia, con una comprensión jurídica bastante débil por parte de quienes han comentado. El ingreso ilegal va a volver a ser un tipo penal al punto que vas a poder tener en centros de refugio a las personas que sean ilegales. O sea, las personas que estén irregularmente acá en Chile van a ser trasladadas a estos centros. Desde el momento que tú sabes, bueno, me imagino, entiendes lo que va el concepto de la irretroactividad de la ley, y más aún, digamos, el indubio pro reo. Hay varios conceptos jurídicos que son relevantes, porque escuché a alguien por ahí que no tiene efectos retroactivos. No, una cosa es quienes sean sorprendidos ingresando ilegalmente, van a estar cometiendo un delito y esas personas van a tener, digamos, un tratamiento para estar precisamente en centros de refugio si es que no los podemos expulsar de inmediato. Obviamente es un tipo penal que te va a permitir que voluntariamente ellos puedan salir. Perdone, pero Arturo, vuelvo al punto sobre los que ya están en Chile. Los que ya están en Chile, no aplicaría esa ley. ¿Qué pasa con esa cantidad de personas? Hoy día, de hecho, hay 30.000 expulsiones sin materializar, por ejemplo. Esos 30.000 irregulares a los que hay que expulsar, ¿a dónde los van a llevar? Cuando tú le dices a una persona que no va a tener acceso a los servicios que presta el Estado y que hoy día incluso cuentan hasta con beneficios sobre privilegios respecto de los chilenos, evidentemente que tú te empiezas a cuestionar si es que esa persona voluntariamente le conviene salir del país y volver a su país de origen o no. Entonces cambia la cosa, porque ya no es una expulsión, sino que es que voluntariamente esa persona decida irse porque las condiciones materiales en Chile ya no le son tan favorables. Es que por eso te dije que es más complejo de cómo se simplifica caricaturescamente. Porque Pero en el no fondo una caricatura, porque el asunto es que materialmente esos aviones con irregulares que están acá en Chile no pueden aterrizar en otro lado, que es el país de destino, algo donde hay que mandarlos, digamos, y que es el único país que podría aceptarlos también, porque dudo que Bolivia esté dispuesto a recibir esos 30.000 irregulares. Un número ¿no? importante. Es como pasarle el problema a otro gobierno. Digamos, de nuestras expectativas basadas, digamos, en datos relevantes, es que de 5 personas, 4 decida tomar sus cosas y irse. Porque si es que en el fondo nosotros tenemos que expulsarlo, tal como lo dijimos ayer en detalle, se va a tener que ir con lo opuesto y sus bienes en el fondo van a tener que quedar acá. Evidentemente si es que se van por su cuenta y quieren entrar como corresponde, porque en el fondo tienen un trabajo asegurado, con contrato, digamos, con un empleador chileno y qué sé yo, van a poder entrar correctamente. Nosotros vamos a perseguir... Esa es otra situación. Sí. Pero apostar en todo caso a que voluntariamente los irregulares se vayan, al final es eso, una apuesta, ¿no? Y puede funcionar si es que se generan ciertos incentivos, pero puede que no funcione también, porque vamos a seguir con el mismo problema de esos irregulares por cientos de miles acá en Chile. No, pues porque en el fondo tú tienes que considerar que a los otros tú también los vas a meter en un centro de refugiados. Entonces, si es que el gobierno venezolano, perdón que ponga el ejemplo, no quería materializarlo en una nacionalidad. Que es el flujo más importante. Sí, está bien, pero con respeto también por los que sí entraron por la puerta y son un tremendo aporte para Chile. Entonces, por eso me preocupa hacer la distinción.
Pero obviamente hay muchos que son ilegales ahí y muchos también de bandas criminales. Ese es el foco, digamos, de la preocupación y por eso el despliegue que nosotros estamos teniendo. Bueno, esas personas efectivamente van a tener que tomar una decisión y en el gobierno venezolano efectivamente van a tener que decir: nuestros compatriotas están en un centro de refugiados, les abrimos las puertas para que puedan ingresar o no. Esa es la decisión, va a ser un jaque. ¿Y eso pasa por restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela? No, eso pasa porque el gobierno venezolano se dé cuenta que tiene a compatriotas que están en un centro de refugiados y podrían... Poco le importa al gobierno de Maduro, ¿no? Han salido 8 millones de venezolanos en las peores condiciones y no los veo muy preocupados. Y la otra parte, en el fondo, va a tener que ver, digamos, con los que ingresaron en Bolivia. Y lo otro, lo sustantivo, a mi juicio, tú no le pones mucha fe al efecto, digamos, de salida voluntaria, entre comillas, porque no le quedó otra, porque voluntario suena como que fuera una decisión relativamente libre. Libre hasta cierto punto, porque en el fondo la alternativa de quedarte es que no vas a poder caminar tranquilo porque no vas a tener acceso a nada. Arturo, o sea, el que contrate a una persona ilegal, por cierto que se va a meter en problemas y evidentemente que van a bajar significativamente los contratos de trabajo ilegales, aunque Arturo, sean la informalidad. Y ya que usted mencionaba el caso de Estados Unidos, solo para cerrar, pero ¿ustedes están pensando en una policía similar al ICE, que es la policía que está buscando a los migrantes irregulares para expulsarlos? Nosotros tenemos las policías adecuadas y efectivamente eso están dando. Yo no sé si recuerdas, esto pasó medio ¿Pero sería colado. necesaria una unidad similar al ICE? Déjame desarrollar la idea. No sé si recuerdas, Sebastián, cuando el fiscal nacional puso sobre la mesa la importancia de aprender a las personas que están de manera ilegal hasta identificar, digamos, quién verdaderamente son. El criterio de Valencia. El criterio de Valencia, muy bien. Eso está en la esencia de lo que tenemos que hacer. Si en el fondo a ninguna persona que hoy día transite por las calles de Chile que esté de manera ilegal, sumando y restando de manera básica y sencilla, con 2 dedos de frente, no le va a quedar otra opción que tomar sus cosas y partir. Si es que hay quienes quieren igualmente seguir acá, que probablemente sean los que forman parte de las bandas criminales, los vamos a perseguir porque otro tipo penal que es muy importante y que se va a presentar el día 1 del futuro gobierno, si es que José Antonio Kast gana, es que los vamos a perseguir por el solo hecho de formar parte de una banda criminal. Entonces, a nuestros fiscales, a nuestras policías van a especificar, digamos, su trabajo, ya no en el tipo penal determinado, no va a haber un experto en homicidio, sino que tiene que haber un grupo de personas identificando cuáles son esas bandas criminales. Esa es la manera, por eso te digo que es más complejo que blanco-negro, sino que es multipropósito. Y bueno, y por de pronto, tú que citaste a Estados Unidos, con esto 10 segundos. Lo que ha sido muy exitoso es precisamente decirle con mucha fuerza, incluso me imagino tú has escuchado las frases radiales que tiene en Latinoamérica el gobierno de Estados Unidos. Sí. Eso es fundamental para decirles que acá no van a encontrar la tranquilidad que en alguna vez pensaron podían encontrar si entraban por la ventana. Arturo Esquella ha estado con nosotros, presidente del Partido Republicano. Gracias por haber venido, Arturo. Muy Gracias amable.